Jordi, pensa aquí con Titonet, Fernando de la Rosa. ¿Qué tal? ¿Tú dices las dos cosas cuando dices tu nombre? Yo separo. Si es entorno muy profesional, yo soy Fernando de la Rosa. Ah, sí, ¿eh? Si estamos en entorno digital, Titonet me siento cómodo. Y habrá profesional digital, en algún sitio Sí, se juntará y sí. la gente... Pero a partir de ahí ya sabes que las líneas son tan finas en este Ya. mundo digital que da igual. Vale. Da igual. Por cierto, Titonet viene de... No, esto es, Se no hay me- nada más cutre que empezar por ahí, con lo cual ya después de esto solo puedo ir para arriba. Exacto. Yo en mi ámbito personal me llaman Tito. Y Vale. cuando empezamos en esto de Internet, esto era el año 98. Ajá. Y yo me monté una página web en el 98. Ya. Y claro, lo primero que se te ocurre es Tito y net. Claro. De Internet, Bueno. fíjate. Ostras, pero es muy auténtico en realidad. Entonces, nada, yo me fui a estudiar fuera en el 98 y entonces para que mis padres vieran las fotos y todo, porque no había WhatsApps, enviábamos cartas. Entonces yo monté una página web donde subía fotos y les decía, y le enviaba un correo, un email diciendo, mirad dónde estoy ahora, Qué bueno. mirad dónde lo que estoy haciendo. Entonces Titonet. necesitaba una página web para informar a mis padres de lo que estaba haciendo, Qué bueno. explicar y tal, y entonces vino de eso. A partir de ahí ya cuando llega un momento en el que ya no hay marcha atrás. Ya. Muy gracioso. Yo mi primer dominio y web, que monté con, no sé, 15 o 16 años, era valsweb.net. Era también un .net. No sé por qué cogí .net y no .com, pero el .net en ese momento... Tenemos un pasado. Todos tenemos- Bueno, pero el tuyo ha quedado, Titonet. Sí. Qué bueno. Ahora que lo sí me gusta aún más porque es como tiene la palabra internet Sí, casi... durante mucho tiempo y luego era Tito con unas ondas de wifi, nada, esto todos hemos pasado por ahí. Ya. Qué bueno, genial, ostras, pues me hace mucha ilusión, Lo mismo. porque en realidad yo sé de tu existencia y seguirte hace muchos años ya, como estás, lo que decías, vienes con el ecosistema tú de aquí, pues ya te tenía muy localizado. Muchísimas gracias por venir. Vamos a hablar de hecho, obviamente, vamos a hablar de digital, vamos a hablar de educación, porque tienes una empresa de temas de educación, Foxize. Y vamos a hablar de datos, que tienes un libro, y ahora tienes que decir Pero- eso de, yo he venido a sí. hablar de mi libro. Bueno, este es el momento. Data, un libro de, si tú quieres entender cómo los datos cambian la vida de las personas, de los trabajos y de la sociedad, este es tu libro. Vamos a poner el link aquí. Pero no solo eso, sino que además he traído dos libros para que los sortee Jordi como quiera. Vale, Sí, esto haremos un tuit o algo. yo te lo dejo en tus manos. Y Perfecto. tienes que estar atentos a Jordi y os podéis llevar uno de estos dos libros. Además me gusta porque Oxana ha puesto justo el plano general y ahí se ve tu libro también puesto de forma natural. O sea que genial, pues haremos esto, no sé cómo, haremos un tweet o algo y aprovecharemos cuando se publique el vídeo para que lo vean, o sea que fantástico. Muy bien. Y yo me estaba leyendo tu libro y podríamos empezar por muchas partes y podríamos empezar por Foxize, que siempre me llamó la atención también, pero en un momento cuando hablas de los datos y la sociedad, hablas de tu experiencia personal con la tecnología y empiezas diciendo, yo en casa tenía un Macintosh de muy pequeño Ese. y tengo este aquí, Ese de que ahí. no sé si verá en algún sitio, ahí se verá, exacto. Y cuando has venido, esto tenía... Hostia, no, era este. No, en casa siempre hemos sido muy frikis, porque a mi padre le gustaba esto y entonces él trajo como el primer Macintosh de los primeros Macintosh de Barcelona. Él se enteró de que había salido esto y lo consiguió a través ¿Qué de año un es? amigo. Te diría antes del 92, era del 87, 88, una cosa así. Entonces teníamos un Macintosh y era la leche, porque toda la gente escribía máquina para entregar los trabajos. Era mi primero debut, luego podemos hacer. Y entonces yo entregaba los trabajos. Entonces el profesor me corregía, me decía esto no, esto sí, tal. Y yo llegaba a casa, abría el archivo, cambiaba un párrafo arriba, abajo, le cambiaba la tinta, le ponía una foto más grande y lo volvía a entregar tal cual. Vivías en el futuro. Entonces, claro, llegó un momento que el profesor se cansó y dijo, tío, Ya. o sea, no me marees, no me hagas todo el rato el mismo truco de cambiarme las páginas, las numeraciones y el diseño, y cambiaba la letra. Y así se veía que había trabajado en algo. Qué bueno. Y se lo entregaba. Y en cambio todo el resto de mis compañeros tenían que estar ahí a máquina picándolo todo. Era como ahora los que usan el ChatGPT para hacer ahí avanzados, para ir avanzados. Correcto. Tú ya ibas avanzado con el Mac. Pero eso lo vivimos en casa. Luego, Ya. ¿Tu padre se dedicaba a la tecnología? no, pero lo que le gustaba. Ya. Entonces llegó un momento en el cual le gustaba tanto que empezamos a conectar ordenadores en casa y montamos una red. Y mi madre se ponía de los nervios porque había
un cable por en medio del pasillo. Claro. Bueno, varios cables, porque Claro. era uno de vuelta, uno de ida. Claro. Yo tengo 3 hermanas, entonces siempre hemos vivido con cacharros en casa. Ya. Y esto nos ayuda un mogollón. Mogollón, porque de siempre, o sea, voy a hacer algo, voy a hacer una revista. Mi madre montó una comunidad en Microsoft. Entonces, siempre ha sido como muy natural en casa. Ya. Y gracias a eso, pues, ostras, ves Twitter y es que es como, pues siempre hemos estado ahí en ICQ. ¿Te acuerdas del ICQ? Ya, sí, claro, yo iba al colegio y me acuerdo de ir al cibercafé Claro. a usarlo, ¿no? Total, Y entonces a sí, esto jugar. ha sido como muy natural. En ningún momento ha sido como toca aprenderlo. Sí, Ya. como que- Entonces, cuando salió Twitter, tú debías ser el primero, o sea, el nombre no te costó. Bueno, como todo, ¿sabes lo que pasa? Cada vez que sale una cosa de estas nuevas, siempre hay gente que se vuelca y luego hay otros que miramos con un cierto escepticismo, Ya. diciendo, entrar para a ver qué sentido tiene esto. Ya. Sobre todo me gusta lo de el índice PQS, tú lo conoces, ¿no? No, ¿PQS? PQS, ¿no lo conoces? ¿Qué es PQS? ¿Lo conocéis? ¿No lo conocéis? Después El de la PQS publicidad. es el índice más importante que hay en el mundo digital. Vale. Y es el ¿para qué sirve? Ah, vale. Pues si no pasa este filtro, entonces durante mucho tiempo Twitter era como, ¿y esto para qué sirve? ¿Qué aporta nuevo? Ya. Si aporta en tiempo real, aporta no sé qué, pero aquello que dices, pues es jodido de utilizar y lo de las menciones y los hashtags y vaya mierda. Y al final poco a poco lo vas normalizando. Pero esta facilidad de meterte y probar, Ya. creo que es necesaria para construirte un criterio y luego decides. Ya. Porque todos tenemos así como en la cabeza construimos muy rápidamente un prejuicio sobre las cosas, Ya. sobre todo. Eso sí, eso es verdad. Yo me pasó una cosa parecida con el caso de Twitter, que es que esto estaba en una época, no sé qué edad tenía, ahora no me acuerdo, pero me apuntaba a todo, ¿sabes? Estaba yo creo, en el cole o en el instituto y ya tenía claro que me gustaba la tecnología y era como, salía algo en algún blog y tenía el reader de esa época, donde tenías que tener un reader, ¿no? Y me miraba como 90 blogs al día y salía algo, me apuntaba. Sí. Y me acuerdo que me apunté en Twitter y me olvidé de que me había apuntado porque al cabo de unos meses alguien me habló otra vez de Twitter y dije, hostia, es verdad, si yo ya tenía una cuenta de esto, ya me lo había hecho o algo. O sea que es normal, al principio cuando no había nadie. Claro, y luego yo recuerdo en aquella época estaba el Marc Cortés y el Exacto. Xavi Way con lo de Caban Tweets y a Hombre, partir de ahí pues estuvimos charlando y tal y yo, bueno, pues será interesante, pero claro, hasta que no hay una cierta masa de gente, todo es autobombo. Claro, ¿Sabes? claro. Al principio Twitter yo creo que la gente se ha olvidado, era una mierda, porque no había contenido, no había nada que leer. Ahora sí, ya tienes un montón de gente que ya Sí, sigues, tienes unos filtros, unos tal, pero al principio era, hola, buenos días, ¿qué estáis haciendo todos? exacto. ¿Sabes? Era un poco como Instagram al principio, que era porque estaban cuatro que, mira, podía ser interesante. Era como comunidad un poco también, ¿no? Bueno, Bueno, el Caban Tweets al final. Yo me acuerdo que fui a algunos eventos a Caban Tweets. claro. Y Yo era creo como, tiene gracia, somos los que estamos aquí pensando en esto temprano, digamos, ¿no? yo creo que hemos perdido esa inocencia de la cultura digital donde todo era colaborar y compartir. Ya, Se ha ido perdiendo. Todos tenemos, cada vez hay unos intereses más grandes, la gente está porque quiere sacarle un provecho a su negocio Claro. o a su presencia. Pero yo recuerdo que en aquella época era por el bien general. Compartimos conocimiento. Yo monté un blog, el blog de Titonet, que lleva desde el año 2001, sí, exacto, lleva 22 años, por la visión de compartir el conocimiento, entonces aprendo yo y encima ayuda a otros. Claro, esta esencia de la cultura digital se ha ido diluyendo, ya, se ha ido transformando en otra cosa. Ahora de lo que está hablando todo el mundo es vamos a monetizar la creación del contenido, las suscripciones cerradas, de pago, Sí. todo se está volviendo cerrado y entonces, ostras, creo que estamos perdiendo un poco la esencia de en aquel momento que era todo ir probando cosas. Yo pruebo, pero comparto. ya. Sí, es para el bien de todos. Ya. Por supuesto, a mí me interesa, pero entonces yo creo que poco a poco hemos ido pervirtiendo este espacio. Sí, yo creo que se puede encontrar equilibrio y hacer algo que sea como con objetivo positivo de contribuir y al mismo tiempo monetizarlo. Claro, pero el equilibrio, como bien sabes, es muy fastidiado, ¿sabes? Ya, Porque al ya. final, ostras, sí, yo le dedico mucho tiempo a esto,
Bueno, te pasa a ti ahora. Sí, sí, con esto, lo o sea, veremos. sí, ostras, Sí, sí. le dedicas un montón de tiempo, tardes. Venga, gato, hola. Le dedicas un montón de tiempo y tal, y dices, no, ojalá lo moneticemos. Ajá. Sí, pero por otro lado está el bien de compartir, entonces el equilibrio es muy difícil. La cojo porque si no, no parará de gritar. No sé si se escucha en el micrófono, espero que no. Pero bueno, pues no. Sí. Entonces, pero es muy, fíjate que al final para monetizar hacemos algo tan digital como sacar libros. Exacto, 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 exacto. No, no, esto, al final hay cosas que aún no han cambiado tanto como nos parece, ¿eh? Lo del libro sigue teniendo sentido. Yo siempre digo que a mí me encantan los libros físicos porque me gusta conservar esa idea del conocimiento que aprendí leyéndolo. Y si lo tengo en el ordenador o en el tablet, ¿no? Yo he cambiado una rutina. Yo leo un mogollón. O sea, ¿Vale? no te, Sí, ahora hay un vídeo tuyo. Tienes hay una una estantería. selección. Me preocupa porque coincidimos en demasiados libros y esto es malo. ¿Ah, sí? No. Sí, sí, tanto. Entonces pensamos muy parecido. Ah, vale. Entonces, O sea, que nos entonces, hacemos un eco chamber claro, con esta total, total. conversación. Entonces, no, ¿has leído lo que dijo Naval o algo así? El Naval este. Sí, sí. Entonces, claro, entonces al final habla un poco de lo mismo. Está bien para tener un cierto idioma en común, pero yo he ido cambiando. Yo antes era todo papel, luego pasé al Kindle lo subrayo, lo destrozo. Luego he conseguido una manera de extraer las notas, ¿Ah, sí? sí, para Ah, luego poderme hacer un esquema. Y del esquema ya, entonces yo tengo guardados en esquemas resúmenes de los libros que he leído, para luego ah. conectarlo más rápido. ¿Esto está, Y luego, tocas ahí si porque no, lo tienes ahí o qué? no, bueno, no, esto es para borradores. Ah, vale. Y luego, si me gusta mucho, lo compro y lo dejo en papel sin tocar. Exacto, yo lo he hecho una vez, Sin con tocar. tablet. Ya lo he leído en Kindle, Claro. ¿sabes? Y ahora ya lo puedo poner ahí para acordarme de esas ideas que las tengo digitalizadas en Evernote. En Evernote tengo, el otro día me 14.000. Extra, usas Evernote, ¿eh? Aún. Todo, Wow. clásico de los haya. Qué grande. Sí, sí. Esto Suena también es otra retro, cosa. suena Sí, retro. sí. Suena- Yo me acuerdo de cuando Evernote salió y empezó a popularizarse, que te leía el texto de las imágenes Sí. y tuvo un momento y tal. Bueno, ahí, o sea, tengo ahí todo mi cerebro. Sí, Me ha dado mucha pereza moverme. Ya. Pero pues, si ves Notion y luego ves Sí. no sé qué, ves no sé cuándo y hay un montón de sistemas. Pero una vez me dio, no recuerdo quién era, lo siento, no me acordaré quién me dio el consejo, es prueba cosas nuevas, que sea como de 0 a 1. No, Vale. no cosas que pases de 0,5 a 0,6. Ya. Dice, no hay tanta diferencia entre Evernote y Notion. Pues Ya. entonces No vale. estás bien así. Claro. ¿Sabes? Búscate cosas que sean como totalmente nuevas. Este cacharro de pintar es nuevo, es otra forma. Entonces, hostia, lo que he mejorado con esto me ha compensado de largo y no buscarme otro cerebro paralelo y sustituir Evernote. Ya, ya. Y No, es volver a verdad. categorizarlo todo y volver a traspasar todas las notas y revisar que se haya traspasado bien. Ya. Hostia. Lo que ha evolucionado, ¿eh? El software ha ido evolucionando y se ha ido actualizando, ¿no? Sí, lo han hecho peor, como todos los softwares. Sí, es una mierda ahora. Qué pena, qué pena. Sí, sí, Ostras. han ido en un momento determinado, que es lo que tienen muchos softwares. Hostia, haz una cosa bien y déjate de tonterías. Ya, Entonces ahora le han añadido pues notas, tareas y luego no sé Ya. qué. Y dices, a ver, tío, que no. ya. Que yo aquí tengo las notas que tomo y Claro. tal y no me añadas nada más, que ya era suficiente. Ya. ¿Sabes? Entonces no, ahora es... Pero es la pereza de volver, de sacarte de ahí, de salir de ahí. Me ha gustado mucho también que has dicho una cosa que yo pensaba que no lo haría nunca, que no lo hace nadie esto, ¿no? Que has dicho que te lees el libro digital y lo compras físico para tenerlo. Yo pensaba que era lo único que había hecho una cosa así, ¿sabes? Pero ahí también, o sea, hay una disciplina en qué temas, porque temas, o sea, no paras de oír, estás en Twitter y ves al recuenco y ahí recomendando libros y un montón de gente, y tienes que focalizar. Entonces yo hice una cosa que es un ejercicio muy chulo que está publicado en Titonet, que es el mapa de conocimiento. Es, ¿y tú qué sabes? Ujú. ¿Y qué te gustaría saber de aquí a 5 años? Entonces, el tema que salió tenía que ver con datos y dije, mira, yo, datos. Entonces, yo leo ahora Solo de fundamentalmente de vez en cuando, o sea, hay una parte de ficción que de vez en cuando para oxigenarte, Ya. porque si no acabas medio chelado, o algún ensayo paralelo, pero esto va de datos. Ya. Entonces, me he tragado de tomas de decisiones, de datos, de dashboard, de tal, de todo.
Vale. hasta el empacho y más allá. Ostras. Sí, entonces ahora ya puedo decir que me he documentado suficiente como para decir de este tema igual ya. Entonces, esto de elegir es fundamental porque hay tantos libros Ya. interesantes que al final se acaba convirtiendo en una columna de los que voy a leer después. Sí, y exacto. hostia, no, yo me los voy guardando en digital en Evernote, tengo la lista de los libros, pero no me los compro. A mí sí, a mí me gusta, a mí me ha pasado después una vez es que, el guardado para después del Amazon, literalmente tengo 500 ítems, literalmente, o sea, Ya está. es como algún día me puse a hacer scroll y era como imposible, pero la otra cosa que me pasa es que los compro porque es que me encanta cuando termino un libro ir a la columna esta que te decía. Hay algo nuevo. Hay algo... Exacto, y pensar, ¿y ahora qué me tocará? Y lo siguiente nivel que me hizo mucha ilusión es poner esta estantería así como horizontal y que haga como rollo librería, ¿sabes? Oye, a ver qué destacan, ¿sabes? Me monto en la película yo solo. Pero bueno, cada ¿Y te loco... haces resúmenes de los libros o no? No, lo que hago... Pero te los marcas o Sí. subrayas o no? Alguna vez, depende del libro, pero yo qué sé. A ver, vamos a coger este. Oye, justo este no tendrá muchos, tiene pocos, pero... Doblas la esquina. Doblo la esquina, que es todo. Yo ya no dejo libros, porque dejé un día, aparte de que no vuelven, dejé uno y me desdoblaron todas las esquinas. No. Pero ves este que te decía antes que me ha gustado, este sí que tiene todas las esquinas. Cuando veo algo interesante, luego me gusta, lo abro y... Te llevo a la fricada de cuando acabo de leer el libro, hago el extra bonus. Y es que me cojo, miro todas las esquinas y me hago un esquema Guau. para acordarme. Y eso me mucha lo guardo. disciplina. O sea, ese elemento de... Tienes mucha disciplina que yo no tengo, ¿eh? Porque hubo un momento, que creo que fue Alfonso Cornella, que me dijo que frente al consumo de información hay solo dos actitudes, que es la de, ¿cómo era? De entretenimiento o de aprendizaje. Entonces, si tú no haces ese ejercicio de traspasar los titulares, ha sido entretenimiento. Ya. Ostras, es verdad, es un buen Y punto, ¿eh? eso, ostras, cuando me lo explicó, y además el tío es súper disciplinado, tenía, yo tuve la suerte de disfrutar de Alfonso Cornella, tenía una sala que era el Pensódromo, le llamábamos, que era una sala como esta, un poquitín más grande, toda llena de libros. ¿Ah, sí? sea, En Economía esto, sí, la sí, oficina está Economía. de Champla, yo había ido a una... No, antes, en la Vía Olímpica, o sea. Wow, ok. Entonces tenía el Pensódromo y eran todos libros, y lo fuerte es que él hacía resúmenes de todo. Wow. Claro, pues es tan listo. Claro. ¿Sabes? Porque No hay se secreto. acuerda perfectamente Qué grande. y en aquel entonces ponía una pequeña etiqueta y entonces lo metía dentro del libro, lo digitalizó, luego no sé qué, y él tiene todo lo que se leía resumido. Wow. Y también esto le obligaba a ese libro a tomar por culo, ¿sabes? Ya, esto es Fuera. lo que más me cuesta. ¿Sabes? Y, oye, que no me aporta nada más. No estoy subrayando nada, fuera. Ya. ¿Sabes? Si llevo 100 páginas, no he subrayado nada, déjalo. No hay nada más. Me cuesta mucho dejar uno a medias y por eso me gusta tener tantos porque quiero asegurarme que he tomado una decisión, que estoy como comprometido con el libro. Digo, ahora lo voy a leer. ¿Sabes? Si lo voy a Hostia, leer. yo me he vuelto muy, Sí. sí, muy exigente. Sí, sí. O me cuentas cosas que... Y claro, todos cuando cogemos un libro tenemos una expectativa. Entonces, por ejemplo, yo antes de empezar a leer tengo una expectativa y me la medio escribo mentalmente y si no se cumple, fuera. Ya. Tomar por saco. Está Hay bien. muchos libros que... O sea, hay que ser súper disciplinado. Sí, Yo soy muy exigente, pero en este sentido en el principio. A ver, si empiezo a leer y no me gusta, algunos habré dejado de la mitad, sí. Lo saben curioso es que pero hay algunos libros que no era el momento. Ya. Y hay algún libro que lo dejé y luego dije, más tarde dije, mira, el Thinking Fast, Thinking Slow, que es un pedazo de libro, Durísimo. es durísimo. Sí. Creo que leí la estadística que era el libro más abandonado de la ¿sí? historia. Yo cuando me lo compré era como, pero vaya, o sea, Ya, ya. abría el libro, me ponía a leer, me quedaba dormido, tal cual. O sea, y al día siguiente volver página atrás y volver Ya. a ver si Exacto, avanzabas. Exacto. Y llegó un momento en el cual lo abandoné y luego hubo un momento profesional que tenía tiempo, lo cogí y lo disfruté. Ya, Entonces hay libros que no les toca el momento. ya. Entonces toca abandonarlos. Ya. Sí, es un buen punto. Yo supongo que, no sé, me motivo y encuentro esta razón. El del 5 Fast and Slow fue como, hostia, lees un capítulo y dices, esto es brutal, es duro, es intenso, pero un poco esa idea de que decías de Alfonso Cornella de, estoy aprendiendo.
estoy aprendiendo cosas potentes, ¿no? Y luego doblo la página y al menos cuando... Pero el extra ejercicio es lo que diferencia Ya, entre entretenerse y aprender. ya, es el nivel Alfonso Cornella. Exacto. Nivel Dios. Estamos aquí y Exacto. allá arriba. Exacto. Ostras, brutal, muy interesante esta conversación, no me esperaba esto, podríamos tener... No sé si hay tanta gente, bueno, seguro que hay, pero esto es muy interesante. No, a ver, somos unos enfermos que somos cuatro gatos. O sea, Ya, gente ya. que lee, creo que hablando con amigos a raíz de sacar el libro, pues te informas. Y por ejemplo, un libro de empresa, ensayo, la media de ventas son 200. Vale. Entonces, claro, es un desastre. Acéptalo. Ojo, como bien sabéis, las medias hay que ir con ojo, Ya. porque hay gente que vende 14 libros y es la presentación y lo compran sus amigos y su familia. Pero las medias lo dice por el capítulo Exacto. 4, ¿no? Ojo con las medias, que engañan. Hay una distribución que es muy diferente. Entonces, los libros de empresa que venden mucho, pues venden 20, 30 mil. Pero la gran mayoría de libros venden muy poco. Ya. Muy poco. Entonces, No me sorprende, ¿eh? O sea, no me sorprende. Y sí, es una cosa que había pensado, es que tú vas a una librería, ves lo que la gente lee y a veces me pregunto si se venden, o sea, porque la gente tiene ganas, pero al final es como gimnasio, ¿sabes? Al final dice, no he comprado y... pero los que leemos libros de empresa, estos somos cuatro gatos. Sí, Cuatro frikis de, o sea, no somos un mercado rentable por ningún lado. Ya. Por ningún lado. Sí, ¿eh? Somos unos enfermos de aprendizaje, yonkis. Y somos ¿Sabes? cuatro. Que nos mola y somos cuatro y nos creemos súper listos. Ostras. Pero fíjate que al final hemos encontrado un mecanismo de aprendizaje, que es ahí donde yo creo que... Ya. O sea, tú, cada vez que te lees un libro, tienes la sensación de haber crecido. La gracia de leer libros es que sigue la lógica del interés compuesto. Yo te digo, ¿qué has aprendido de este libro? Y dirás esto. ¿Qué has aprendido de otro libro? Esto. Pero en verdad no es así. En verdad, los aprendizajes de Thinking Fast, Thinking Slow se mezclan con los de data, con los de no sé qué, con los de no sé cuánto, y de repente es que estás mezclando conceptos nuevos. Claro. Y de ahí salen cosas nuevas. Y es un mecanismo súper útil Total. de aprender. Claro, tú irte a... Si no piensas, ¿cómo aprenderías tú? ¿Sabes? Sí, leyendo en Twitter y tal, sí. Pero otra vez. Entonces, creo que ese ejercicio de buscar cosas, sintetizar y tal, es lo que te engancha a algún sistema de aprendizaje. Total. Sí. No tiene nada que ver cómo me afectaron algunos libros hace 15 años que ahora. Sí, Pero sí. porque hay una base compuesta de un Claro. montón de ideas que Claro. tú las vas remezclando. Claro. ¿Y tú tenías claro, porque esto lo comentaba antes de empezar, ¿tú tenías claro que escribirías un libro algún día o no? No. No, ¿eh? Yo- ¿No era una cosa que te Yo- tirase? Yo soy un... Mira, el otro día me definieron muy bien, yo soy un cantautor digital. ¿Qué significa eso? Sí, es el típico cantautor, pero en digital. Que yo tenía un blog que a mí me gusta escribir ahí mis canciones y chimpum. Y yo me lo tomaba súper guay y La tal. guitarrita, te imagino, ¿eh? La guitarrita y tal, y cantando ahí en bares de mala muerte y súper contento porque me lo pasaba genial. Y yo publicando en mi blog, y Ya. aquí soy el rey del mundo. Y hay un post que de repente viene un montón de gente y digo, hostia, es la hostia. Ya, felicidades, chaval. duermes tranquilo durante... Y entonces, pues, ojo, el blog me ha abierto muchas cosas. Mira, me ha permitido venir aquí. Si no hubiera tenido un blog, probablemente no nos hubiéramos conocido. Me ha hecho conocer mucha gente, me han invitado a muchos sitios. Y lo del libro, para nada, súper alejado. Y además siempre pensando en productos digitales, que Ya. vamos a hacer un podcast, vamos a hacer no el canal de YouTube, pero esto tiene que ser digital, todo es digital. Ya. Y coincidió hace 3 años que en un momento determinado hice la reflexión de, hostia, molaría. Entonces me puse a pensar qué libro me gustaría hacer y dije, no, estrategia digital o cultura digital. Esto es mi tema, esto es Ya. lo que me apetece. Entonces monté ahí un libro súper chulo, combinando gráficas, combinando forma y contenido. ¿vale? Y lo fui a presentar a editorial y no no interesó a nadie. Absolutamente a nadie. Fue como una cura de humildad de buen rollo. Esto, en serio, la transformación digital ha llegado tarde. Ya. Y pensando, no, pero esto es un libro... Son mi experiencia, mis años de experiencia, Claro, cuando claro. cuento, la gente me escucha, La ¿no? gente, ostras, que yo estoy en la empresa y les interesa y Claro. nadie tiene ni puta idea de Ya. la diferencia entre digitalización y transformación digital. Curioso. Y entonces me dijeron, no, entonces me fui frustrado y luego económicamente los números no salen por ningún lado, Ya. porque decían, te damos un 10% de lo que vendas. Ya. Y hice 4 números y dije, hombre, para el esfuerzo que vas a hacer, no lo hago por pasta,
Pero a mí tampoco me han quiero perder. enseñado a que es mucho más divertido si ganas dinero. Claro. De 4 números, entonces dije, no, autopublicación con Amazon, Brutal. donde te pagan un 60-70% de todo lo que vendas. Eso sí, Increíble. ya te puedes tú espabilar en la promo. Y digo, bueno, pues yo tengo mi blog Claro. y tengo la newsletter y tengo no Claro. sé qué, y dije, vamos a probar por ahí. Hice el cálculo y la expectativa era vender 300-400 libros por ahí. Dije, si esto lo vendes, te das con un canto en los dientes, Wow. has pagado al corrector, el diseñador y tal, y todo ha salido a cuenta. Y a día de hoy llevo 2.500. ¡Wow! ¡Qué grande! Entonces, empecé por data porque era lo que estaba aprendiendo. Y dije, mira, el mejor mecanismo para sacarte ya los esquemas de mierda, estos que estás haciendo todo el día esquemas, escríbelo. ¡Qué bueno! Entonces, hice data porque dije, de toda la literatura técnica que hay, de toda la literatura que hay de datos, todo es muy técnico, Ajá. es muy aburrido, es muy sesudo. Vamos a hacer algo traducido y didáctico. Entonces, por ahí salió data y ahora en octubre, o en octubre, noviembre, en breve, saco el segundo, que es tomar decisiones con datos. Vale. Porque lo de los datos está muy guay, pero luego llegan los datos y dices, ¿sabes qué? Yo en mi experiencia me hice todo lo contrario, así que a tomar por culo los datos y vamos a hacer otra cosa. Ya. Entonces nadie hace caso en los datos. Ya. Entonces ahí tiene que haber un cierto método para confiar en los datos para que cuando tu experiencia te dice... yo lo he vivido ahora viniendo. Yo sabía dónde estaba Aleya como referencia y de repente el GPS me dice a la derecha. Y yo, ¿qué dices? ¿Qué vas a la derecha? ¿Qué vas a la derecha? ¿Y qué he hecho? Por la izquierda. Claro. ¿Por qué? Porque yo siempre vine a Aleya por la izquierda. Ya. En verdad no me fío de una máquina con datos en tiempo real. Ya. Mi experiencia va por Millones encima. de datos, ¿no? Millones de datos, millones de Los conexiones. servidores de Google ahí. Hay todo conectado y a tomar por saco, que te pasas por el forro. Entonces, Ya. esto pasa en la empresa, nos pasa a nosotros personalmente, nos pasa de forma continua. Total. Y no sabemos, no confiamos. Cuando los datos te dicen lo que tú quieres oír, sí que es que lo dicen los datos. Claro. ¿Sí? Y cuando no, ese dato está mal. Correcto. Entonces, ¿cómo vamos a poder trabajar esto para poder confiar en los datos? Este es el segundo libro. Y nos engañamos mucho, ¿no? Al final esto que dices de buscar como, sea por nuestros prejuicios, ¿no? Prejuicios o bias o lo que sea, esto que dices, nos lo hacemos ir bien para decir, uy, el dato este pinta que Mira. me da la razón, ¿no? Te hago un rápido resumen Por favor, sí, sí. de los temas chulos del libro. Vale, No sabemos descomponer los problemas. vale, En la gran mayoría de problemas en nuestra vida tienen múltiples causas, no una. Y nosotros intentamos sintetizar en una. ya, Con lo cual, el germen es que cuando tú tienes que tomar una decisión, muchas veces el diagnóstico no está bien planteado. Ese es el primer elemento. El segundo es, no sabemos ir a buscar datos. Dices, vale, tienes este problema, ahora ponle datos, nos cuesta mucho. no sabes dónde No mirar. sabes dónde mirar, y el buscar. dato relevante. O sea, tú vienes del mundo digital y sí, los KPIs y hacer ratios, Sí, sí. hacer índices, esto te suena, la gran mayoría de profesionales de este país, hacer un índice es hacer un índice de un libro, Ya. no es una composición de métricas diferentes con ya. diferentes dimensiones. Ya. Entonces, eso falla. Luego no sabemos chupar los datos de una fuente fiable. Luego no sabemos confiar en los datos y ahí, cuando ya lo tenemos todo, entra nuestro inconsciente, nuestros sesgos, nuestros prejuicios, nuestro ego y nuestro todo yo, que es lo que se pasa por el forro los datos, y ya si te juntas con más gente, ya el show es de puta madre. Claro, claro. Se mezclan las experiencias de todo el mundo, el prejuicio de todo el mundo, las orientaciones de poder de según qué personas, el mecanismo de tomar las decisiones. Entonces, Sí. de esto va el libro. Y otra cosa que diría que está dentro de esta última que has dicho, que he visto que es que la gente no sabe hacer la pregunta correcta. Al menos yo en Product Management siempre me encuentro que, bueno, pero ¿cuál es qué quieres saber, no? ¿Cuál número quieres, no? Básicamente Data Science me diría y decía, no, mira, lo que necesito es, no, esto ya hay un dashboard que dice esto. No, el que yo quiero entender, o sea, saber expresar realmente el problema o la hipótesis que tienes y lo que queremos medir para demostrar. Esto hay dos cosas que matizar. Esto tú has sido papá ahora. Ajá. Lo descubriréis en cuanto hable. ¿Sí? ¿Qué te refieres? Sí, que es los cinco porqués. Vale. Cuando empiezan a hablar los niños y dices, venga, nos vamos a la playa. ¿Por qué?
porque estaría bien salir de casa. ¿Y por qué? No, porque hay que moverse y hay que andar un poco. ¿Y por qué? Entonces de repente te das cuenta de que los niños tienen una metodología infalible de preguntar tanto para tener un árbol gigantesco para entender las razones. Y una vez tienes ese árbol, luego ya sabes los datos que tienes que ir a buscar. ¿Sí? Pero el problema muchas veces en el mundo profesional es que te fías más de... O sea, nos basamos en los datos que tenemos y no en los datos que necesitamos. El CRM me da estos datos, pero nunca me he preguntado si mi cliente es A, B, C o qué es un cliente. La pregunta aquí, el otro día estaba en una empresa que no tenían ni idea de... O sea, la gente de Acquisition, el cliente era el mail y los de retención es que más de 100 euros al año. Ya. Y hablaban del cliente como todos igual. Entonces, ostras, no han definido bien, Claro. entonces ahí se lía. Claro. Un tema de alineación de datos, literalmente, Sí. ¿no? De saber De de qué estamos hablando. comprender de la misma manera los datos. Ya. Ya. Por eso yo te digo ahora, ¿qué es un árbol? Cada uno tiene una imagen de un Claro. árbol. Claro. ¿Sí? Entonces, si yo quiero contar todos los árboles de Aleya, ¿qué Ya. criterio fijamos? Claro. ¿Qué altura tiene que tener? ¿Tiene que tener tallo? ¿Tiene que tener...? Claro, pasa igual con los datos. Ya. Y esto es un tema puramente tecnológico, es decir, de conseguir el software común, ¿no? El Metabase o lo que sea, o es un tema de que la dirección realmente diga, estos son cómo lo vamos a plantear, estos son los dashboards, estas son las definiciones, o de dónde sale, porque una cosa que me he fijado en tu libro es el tema cultural, digamos, de cómo construyes esta cultura para que la gente realmente acepte que esa es la conversación, ¿no? Ostras, creo que estamos muy lejos Ya. de hablar de cultura y datos. O sea, queda como muy... O sea, cultura digital ya tenemos problemas. Ya. O sea, la gente no sabe, se sigue enviando tropecientos mil mails. Ya. En copia a todo el mundo. Estamos Ya. ahí. Ya lo de los datos Es otro nivel. es otro nivel. Si a duras penas la gente sabe utilizar el Excel, no les digas que ahora encima te hagan un dashboard. Ya. Entonces yo creo que muchas veces el deseo del management va muy por delante de las capacidades de sus equipos. ¿Es un tema de formación, entonces, también? Bueno, formación, hay que ir con cuidado con esa palabra. Vale. Sí, creo que es un tema es más de aprendizaje. Sí, formación es que todos tienen que tener la misma forma. Sí, esto va de que tener unas sensibilidades. Esto va de que pensemos en datos. De que antes de tomar una decisión la gente diga, ¿qué porcentaje de riesgo crees que tiene esta decisión? Ya. ¿Qué porcentaje de riesgo tenía el salir de Barcelona e ir a la periferia? No lo hicimos. Ya. ¿Sí? Ya. En algún momento evaluarlo. Es decir, pasados 2 años lo evaluamos a ver si ha ido bien o no. Ya. ¿Qué dato era el que...? Entonces, fíjate que no hablamos de grandes infraestructuras. Esto no va de infraestructuras. Pero siempre con la tecnología ocurre lo mismo. Nos vamos al hierro, a la infraestructura, antes de pensar en el PQS. Ya. Las empresas mejorarían mucho las decisiones si la gente antes de tomar una decisión dijera el resultado esperado es este, la probabilidad de fallar es esta. Y de aquí a 3 años vamos a revisarlo. Las alternativas que vimos es esto y para eso necesitas un Evernote. Ya, ya. Fíjate, Ya, y ya. que a alguien de aquí a 3 años le salte una alarma de vamos a revisar eso que hicimos. Claro. ¿Cuántas buenas decisiones la gente tomó el año pasado, según datos? No tengo ni idea. Ya. No sé, fíjate que de lo más importante no se registra. Solo se registra lo que te da el software. Ya. Entonces, fíjate que esto no va de softwares, va de que nos acordemos y de que evaluemos y que pongamos la probabilidad de fallar, fíjate. Y ya esto tiene que salir, ¿verdad? Esto va más de decisiones que de datos. Ya. Cuando tomas una decisión, esto es como una apuesta de póker. ¿Qué? ¿All-in? ¿Vamos all-in? ¿O una apuesta bajita o te paras aquí? Ya. Entonces, si nos lo tomáramos así, probablemente mediríamos y nos fijaríamos más en los datos. Entonces, hay tan diferencia entre dónde estamos mirando a dónde deberíamos de mirar que queda mucho. Ya. Mucho tiempo y mucho recorrido. Total. Esto tiene que ver, o me recuerda justamente al de Thinking Fast and Slow, este Sí. libro. Esta noción de que somos tan malos realmente y que nos pensamos tan buenos en análisis estadístico. Es decir, que tenemos esta capacidad de decir, bueno, esto va en esta dirección. Y en realidad,
si lo mirásemos justamente como estadísticamente, podríamos sacar conclusiones de decir, bueno, esto es un 30% o un 90%. Me voy a meter con un colectivo que es un poco sensible. Uy, uy, uy. Los Agile. Vale, vino aquí. Vamos a hacer un piloto, ¿sí? Para ver qué tal va y probamos el mínimo producto viable y lo prueban 10 clientes. Y nos a tomar por culo. O sea, lo que digan 10 clientes no es ni estadísticamente representativo y es un quali de toda la vida. Entonces, de repente, nos hemos vuelto todos como un poco pues cortos de mira de que en verdad esto va de hacer pruebas significativas. Claro. Entonces, fíjate cómo... Es estadística. Bueno, esto es product management también, pero fíjate que me mola, por ejemplo, ahora ya no sé si llamar Twitter o X, ya no me cuesta mucho. Pero Elon Musk me mola lo de... Es un tío que hace pruebas en directo y sobre realidad. Él monta SpaceX y prueba cohetes. Si petan, petan. Nada de hacer un mínimo producto viable, nada de tomar por culo. Lo montamos. Que explota y hemos aprendido. Tenemos para 5 explosiones, intentar que la cuarta afinemos. Exacto. Intentar poner muchos sensores. Pero hace Twitter ahora, la navegación y el producto es una mierda. Está el menú, ya no les caben más cosas, pero ya lo arreglarán. ¿Sabes? Entonces esta concepción de a tomar por culo el Agile, vamos chicos a hacer cosas ya en serie y vamos a enfocamos a la realidad y no hacia esto, o sea, creo que hay algo que nos debería hacer reflexionar. Bueno, yo creo que era el objetivo del Agile cuando empezó la filosofía, pero se ha perdido en la metodología. Nos hemos quedado en el método, exacto, en el prototipo, y ahora para una decisión absurda vamos a hacer un prototipo con una gente que... A mí me pasa... aparte de escribir libros, tengo una empresa de formación. Entonces, muchos clientes que están inseguros te dicen, vamos a coger y vamos a hacer este programa de toma de decisiones con datos y vamos a coger a un colectivo piloto. Y van los de formación. ¿Van? El equipo de formación va a ver el programa. Vale. Está guay. No son ni representativos. No, son los que más sesgados están en cuanto a contenidos. Luego eso no lo van a aplicar. Entonces de repente es como, pero chicos, hagamos pilotos representativos. Sois una empresa de 1000, para que sea representativo necesitamos 200. Cuando tengamos 200 opiniones, te has ahorrado 800. No me cojas 20. Y encima además que no sean representativos de cómo son todos los colectivos, con lo cual estamos ahí. Es muy difícil compaginar eso. Te quería preguntar también este equilibrio entre el cualitativo y el cuantitativo, porque en algunos casos literalmente te dirán no podemos pedirle a 200 personas si no estamos seguros. Y ahí es donde yo creo que entra o encontrar otra manera cuantitativa de medirlo, sea una encuesta o sea otra cosa, y luego hacer cualitativo, ¿no? ¿Crees en el cualitativo como buen complemento o crees que, coger y empezar a hacer entrevistas bien hechas? Bien hechas. Por eso lo he añadido. Fíjate que son como diferentes. Me gusta el concepto de fuentes de datos. La mejor fuente de datos es la del cliente final directo. Correcto. Pero muchas veces no se puede. Muchas veces hay un observador que va y mira, hay otro que hace encuestas. O sea, de toda la vida, todos los negocios, el gran consumo se basa en que hay un tío que se sienta en un lineal y mira cuando los clientes pasan por ahí y mira qué producto va a coger. O sea, y se toman decisiones basadas en el observador, ¿sí? Así. Entonces, sí, hay muchos negocios basados en este tipo de... Mira, mejor esta fuente de datos que no ninguna. Sí, entonces creo que uno tiene que saber, pero es ahí donde entra una cosa que me he inventado, que está en el libro, y es intentar construirse un data score. ¿Sabes? Como lo de Nutrition Score. Un data score es, detrás de ese número, ponle la fiabilidad que tiene el dato. Si es un dato A, B, C o D. Dices, es un dato de mierda, pero por lo menos tenemos un dato. Ya sabes que es un dato de mierda. Ya sabes que no es un C, que ahí puede haber una variabilidad, pero ya te da una guía. ¿Sabes? Entonces, no, es un A. Es un dato A. Confía a ciegas y dale gas a tope. Ostras, ponerle al lado, antes de tomar una decisión, cuál es la calidad del dato. Esto es súper potente, ¿eh? Potente. Me mola mogollón. Esto es súper potente porque justamente es uno de los temas donde en una conversación la gente puede pensar que estamos teniendo una conversación data-driven. No, hostia, no, sí, es que mira, aquí tenemos un dashboard, aquí tenemos todos, estamos como seguros de que lo que estamos diciendo es en base a números,
pero hombre, no puedes decir que este es un dato A. Esto es un dato relativamente fiable. Claro, entonces ponerle la calidad de los datos al lado es necesario Brutal. para saber de cómo tomamos decisiones. Y luego hay otra cosa que yo creo que ayudaría, que es la de... Espera, que ahora se me ha ido el santo al cielo. No, no, tranqui. Data Score. Lo que voy a aprovechar es cerrar la persiana esta, porque entra mucha luz, y quedarás iluminado como si estuvieras en el cielo. Ah, sí. Ya me he acordado. Hay otra cosa que creo que es importante, es que los datos no hablan. Ajá. Los datos no dicen nada. Mira el telediario. Dice, los datos de la encuesta, no sé qué, Ya. dicen... No, una mierda. Eres tú el que estás diciendo y es el tío que ha hecho la encuesta el que ha influido Ya. y no hay una neutralidad en el dato. Si eso es importante, los datos no dicen nada. Tú interpretas. Claro. Esto, hay una cosa muy chula, yo en mi empresa me dedico al área comercial. Yo consigo clientes y los llevo y tal, y entonces consigo vender. Y mi director financiero es otro perfil. Claro. Cuando al final de mes me dice, no hemos llegado al objetivo, a mí me tocan los pies, Claro. porque yo me he dejado la vida mensualmente para intentar llegar al objetivo. Claro. Y él lo ve de otra manera. El dato es el mismo, la interpretación es otra. Ya. Entonces el dato, en general, no dice nada. Cada uno lo interpreta y a partir de ahí vienen los líos. Ya. Entonces hay que saber el nivel de confiabilidad de los datos y hay que saber la interpretación que cada uno hace de los datos, porque esas dos cosas es lo que la lía. Es súper interesante esto que dices, porque no solo es la interpretación, o sea, es la interpretación también basada en tu perspectiva, para bien o para mal. Es decir, hay alguien que a veces entiende el problema que estamos intentando entender de una manera y otro de otra. Para uno es gravísimo porque dices que no estáis viendo. El clima es el buen ejemplo, ¿no? El Don't Look Up, ¿no? Es como, no, es que todos los indicadores apuntan que está habiendo un calentamiento global, un cambio climático y tal, y no miramos. Pero esto, o sea, si ahora igual me paso, pero No, dale, dale. a lo largo de la historia, o sea, cuando algo no se podía explicar era Dios, ¿vale? Luego llegó el racionalismo, ¿sí? Que dijo, el ser humano es racional, La ciencia. ¿sí? La ciencia. Luego nos dimos cuenta que la ciencia tampoco no era exacta Y que no que somos había muy racionales. un margen de maniobra. Cuando la ciencia no explicaba bien la rotación, decía, hay un margen ahí que no acaban de explicar, con lo cual la ciencia tampoco nos explica. Dice, por ahora la mejor explicación es esta, hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Este que se demuestre lo contrario tampoco no te da mucha confianza. No, exacto. Entonces, claro, ahora estamos en un punto en el cual encima nos hemos dado cuenta de que somos seres profundamente inconscientes. Hay un relato maravilloso que dice que el hombre en su vida es un elefante encima de un jinete. No, un jinete encima de un elefante, ¿no ves? Entonces, ¿quién manda? ¿El Pobre jinete, Ya, por ya. un momento. ¿Quién manda, el jinete o el elefante? Ya. En verdad, el jinete cree que tiene influencia, pero en verdad, si el elefante quiere parar, Claro. para. Y chimpún. Ya. Entonces, nos damos cuenta de que en verdad nosotros en nuestras decisiones, en nuestro día a día, es el elefante el que manda. El jinete hace lo que puede. Claro. De vez en cuando dice, venga, tira para allá. Claro. Venga, y le va, venga, va, te hago un poco de caso. Claro. Pero cuando esté cansado, el elefante se sienta y bueno, Sí, está sí, guay, porque me das de comer de vez en cuando, pero yo ahora me siento. Sí, ¿sabes? sí, Entonces, sí. creo que es una buena metáfora Total. para entender que en verdad no es todo tan racional. Total. No solo eso, sino hay un libro que seguramente conoces, que es el de Predictably Irrational, del Dan Ariely, No. que habla, sí, es este hombre, tiene un documental incluso, que habla de él, bueno, lo tengo aquí estado, que habla de lo irracionales que somos por definición. Este hombre es un behavioral economics de estos, Ah, sí. ¿no? Y habla de... Es un poco thinking fast and slow, ¿no? Al final, es decir, nos pensamos que somos muy racionales y que nos Nada. comportamos como seres predictibles y Nada. que sabemos lo que hacemos perfectamente y luego te demuestra que somos absolutamente irracionales. A mí el libro, el de toma de decisiones con datos, me ha ayudado a profundizar en esto y darme cuenta que en verdad nuestras emociones, Ya. nuestro inconsciente, nuestro ego, hay tantas capas que nos derivan a la irracionalidad o Sí. a pasar de los datos, Ya. que a mí me ha servido para darle un orden.
¿Sabes? Porque sí que eras consciente, sí, lees Thinking Fast, Thinking Slow, y bueno, sí y tal, pero claro, las emociones. Yo, aparte de esto de los datos, yo tengo un hobby, como todos los que tenemos un hobby, hay una fina línea en el cual entre divertimento y obsesión hay una fina línea, y yo estoy obsesionado con jugar a tenis. Ah, vale. Entonces, el tenis es muy mental. O sea, una vez cubres la técnica y, y el físico, las emociones gobiernan al tenista. Y la emoción depende mucho de tu expectativa del resultado. Entonces, a partir de ahí aprendes un huevo en toma de decisiones. Porque todos tenemos una expectativa o un incentivo que nos condiciona la emoción que genera. Y tú no controlas, tú no puedes cambiar tu emoción. La puedes comprender, aceptar, pero las emociones... Mi director financiero, cuando ve los números, tiene unas emociones, pero tiene una expectativa y otra. Ya. Entonces, ostras, hay mucha miga más allá de la parte técnica, alrededor de los datos. Ya. Entonces, nadie está hablando de eso. Estamos hablando de data lakes, de las bases de datos. Exacto. Que si datos en tiempo real, que si no, es que no va por ahí. Total. O sea, yo creo que, de hecho, me parece que lo mencionas, ¿no? En el libro, un tema de cosas para evitar ser, no manipulados, pero hablas de los bias y hablas de esto. Sí. Un poco, yo creo que este es un tema súper crítico, ¿no? No sé si en eso también ayudas a las empresas a estar preparados emocionalmente para no caer en trampas con sus propios datos, ¿no? Sí, yo lo que últimamente me doy cuenta, que cuando hablas con muchas empresas, hay tanta, o sea, la dinámica y el sistema es tan complejo. Ajá. Que hay muchos problemas de psicología por encima de negocio. Ya. De que ya no nos llevamos bien entre nosotros, de que no sé qué, de que no sé cuándo. Entonces, claro, la complejidad de un grupo es el grupo. Claro. Sí, o sea, la frase famosa esta del Drucker, de la cultura se come de la estrategia para desayunar. Pues es que es así, es que las dinámicas, una vez entras en dinámica, es muy difícil cambiar las dinámicas. Entonces, esto va más de personas que de negocios. Súper interesante. Y siempre el acento lo ponemos en el otro lado. Cuando hablamos de tecnología, siempre hablamos de la transformación digital y hablamos de los clientes hacia afuera, hablamos de los sistemas, hablamos de la web, hablamos de las redes sociales, pero nadie habla del hacia adentro. Cuando hablamos de los datos, otra vez, ¿para qué quieres datos en tiempo real si te reúnes una vez al mes? Exacto. O sea, tenemos un dashboard aquí en tiempo real, ¿y para qué? ¿Para qué sirve? Para nada. Para tenerlo en la entrada y que todo el mundo lo aplauda cuando entras. Pues no sirve para nada. Si tú tomas decisiones una vez al mes, datos mensuales, y no calientes la cabeza al resto. La cultura del dato, ¿eh? Esto es un... ¿Y esto ¿Es en el próximo libro? ¿O? El próximo libro es el de toma de decisiones con datos. Ajá. Pero me refiero, ¿de cultura será una parte o en las tomas de decisiones? La parte de cultura es una parte que tiene que ver con fijar unos mecanismos. ¿Por qué las empresas se intenta tomar decisiones por unanimidad? No lo entiendo. Hay uno que decide, que es el que carga la responsabilidad si la cagan, otros que informan, otros que dan su punto de vista y otros que evalúan. Chimpún. Este producto es un drama. Entonces, todo el mundo tiene una opinión de si el producto va bien, no sé qué, no sé cuántos. Yo lo he aprendido a base de dolor, que no se puede, como dicen en inglés, design for committee o by committee, no funciona. Confundimos democracia y participación. Está bien que participe la gente, pero con diferentes roles. Se pide a la gente que, por favor, asuma su rol. Tu rol es opinar. Yo decido. Porque yo me juego, en mi empresa me juego yo mi patrimonio, que es mi empresa. O sea, está guay. Yo escucho a todo el mundo, o nos jugamos los socios, porque cada uno, pero hostia, fijemos las reglas. Pero incluso si no es tu empresa, yo creo que intentar incorporar diferentes opiniones solo por una ambición de democracia... Hay un experimento, hace un tiempo intentamos montar un viaje con 16 colegas de toda la vida, quedas y qué guay, ahí vas a cenar, podíamos ir tal, y luego montas el grupo de WhatsApp, y ahí llega un momento en el cual hay que poner orden. A ver, chicos, a partir de ahora, las ideas ya, la fase de ideas está acabada. Votemos esto, pero ojo, estas son las reglas. Si no fijas las reglas, aquello acaba todo el mundo peleado. Entonces, hostia, antes de esto, mira, yo sumo, yo organizo, ¿vale? Habrán decisiones que yo tomaré.
¿Estáis de acuerdo o no? Lo digo porque no vais a poder participar todos, estáis todos muy liados y hay que esperar a que vote todo el mundo. Claro. Ostras, llega un momento que te toca perseguir. No, o sea, no. Ahí es donde falla la toma de decisión grupal. Sí, sí. Aquí tenéis 3 días, votamos y el que salga ya está. Las reglas primero. Ya. Ya. Ya sé que esto le quita un poco de encanto al viaje. No, pero. No, al final te la acabas pasando mejor, ¿eh? Si está bien clara Está bien organizado. la expectativa. Muy interesante. Tema datos realmente da para mucho, ¿eh? Realmente da para una... Da para un tercer libro, que es Vale. el que ya está en conceptualización. Parece que he venido aquí a hablar de mi libro. No, pero... Pero este me mola porque me sirve para contrastar la teoría. Creo que todos los negocios necesitan los mismos dashboards. Todos los negocios necesitan un dashboard de saber cómo va de facturación, margen, resultado. Todos los negocios quieren saber cómo van los clientes, todos los negocios quieren saber los productos y servicios que están vendiendo, cómo está el equipo, cómo están las finanzas, cómo está la parte de captación, cómo está la parte de fidelización, cómo está el desarrollo, cómo está la tecnología. ¿Verdad? Sí. Es igual para todos. Sí. No hace falta reinventar la rueda. Entonces, creo que nos hemos tirado mucho tiempo utilizando los datos que nos da el software por encima de pensar los datos que nos serían útiles para el negocio. Entonces estoy ahora, ya el de toma de decisión está en corrección y ya en fase, ahora pasamos a fase promo y ya te enviaré un libro para que... Por supuesto. Pero el siguiente va a ser el de Visual Business. Qué guay. Dashboards, o sea, los 35 dashboards que necesitas para entender tu negocio. Wow. Incluso en este libro has hecho en negocio y sociedad. ¿No te planteas hacer tu negocio y tu vida? Bueno, en este libro tienes la primera parte que es personal. La primera era, perdón. La primera parte era la de alfabetización de los datos, de aprender a leer, trabajar y comunicarte con datos. ¿Sí? En el segundo libro, el de toma de decisiones, siempre combino una parte personal. Yo, por ejemplo, tengo un dashboard de tenis. Vale. ¿Cuál es la evolución de los partidos? ¿Estoy mejorando o no? Donde tengo, estoy súper contento. El último año he mejorado el revés cruzado liftado, que es una pasada. ¿Sabes? Tienes ahí tus... ahí la evolución de los golpes de revés. O sea, es una pasada. Entonces, pero creo que el hecho de jugar con hobbies o sea, jugar con cosas que te interesen y plasmarlo en datos es súper útil. Sí. Por ejemplo, ahora te diré, tú tienes un dashboard ahora de la audiencia que tiene el podcast, ¿no? Bueno, por suerte la app del estudio de YouTube tiene unas buenas estadísticas. Unas buenas estadísticas, pero bueno, aparte de eso, habrán otras cosas que te interesará saber. Mira, hay una cosa que me parece increíble que no esté, que no es del YouTube, sino de la vida personal, que es las apps de los bancos. ¿Cómo pueden ser tan terribles a expresar los datos sobre tu vida financiera? La leche. Yo no entiendo. No es tan, yo creo que no es tan difícil. Realmente dame de en qué estoy gastando. No en qué estoy gastando, esto sí que lo han intentado, pero comparado el mes a mes, qué me he gastado, qué he ahorrado. Dame la opción de ponerlo sin tener que abrir una nueva cuenta como hace Revolut. Déjame apartar algo sin que lo vea y sin que tenga que pagarte una mensualidad por una vez. O sea, hay tanto camino ahí por recorrer en cuanto a datos, porque al final hablábamos también antes de empezar del dinero y de educar y del dinero. Me parece un tema tan crítico. Mira, que los datos tendrían un poder brutal. O sea, ahí yo creo que hubo gente que lo intentó como Fintonic. Ya, me acuerdo. Que hizo un primer acercamiento, pero el producto se quedó parado. O sea, sigue habiendo el mismo producto que hace 6 años. Ya. Y luego creo que nos falta otra vez una base teórica sobre el concepto de finanzas personales. Hay un mogollón de gente que está ahora que si cómo ganar dinero por internet, que si tus ahorros, que si el interés compuesto, hay un montón de gente, pero un método que te explique, mira, este es tu patrimonio, ¿cuánto es? Esto lo hablábamos antes, sí. El Broncano, el de la resistencia, le pregunta a sus invitados, ¿tú cuánta pasta tienes? ¿Y cuánto folles? Pero bueno, relaciones sexuales en el último mes. Pero la pregunta de cuánta pasta tienes está mal formulada. Es, ¿y cuál es tu patrimonio? Y de ese patrimonio, ¿cuánto es activo y cuánto es pasivo? Y a partir de ahí, ostras, unas preguntas que te ayuden. ¿Y tú cuánto ahorras al mes? Me parece una pregunta mucho más interesante. Sí. Y ese ahorro va para sustituir cosas que se te van a estropear o para irte de viaje. Ostras, pues de repente aquí hay unas categorías diferentes y ese esquema es el que yo creo que aún falta esa base técnica. Total.
sin esa base técnica, los bancos hacen lo que pueden con los datos que tienen. Bueno, y hacen lo que quieren con nosotros también. Bueno. Porque ¿no crees que les interesa? O sea, y he tenido la suerte de poder trabajar para muchos bancos dando clases ¿Vale? y a través de los datos ellos saben perfectamente si te vas a casar. Ya. Y te podían ofrecer un producto. Pero es que la presión del corto plazo Ya. y del resultado a corto plazo es tan salvaje Ya. que toca vender lo que hay. O sea, el banco les da a sus comerciales estadísticas diarias y sus desviaciones diarias. Claro, entonces si el 80% de la gente que trabaja en un banco está pensando en el día a día de Ya. voy por debajo en seguros y por encima en no sé qué, ¿cómo va a estar pensando en su cliente? Claro. ¿Sabes? Entonces yo creo que eso es el ente, el negocio bancario cada vez es con márgenes más apretados y da para poca inversión. Ya. Fíjate, Apple le roba pasta ya. O sea, Apple a día de hoy con la tarjeta de crédito te hace un depósito y un 6% de interés. O sea, Cuando en Estados llegue a Unidos, cuando Europa llegue aquí ya verás tú cómo se va a tener que poner las pilas de repente. Entonces, Va a ser muy bestia. es como aguanto el negocio, ¿sí? Voy tapando agujerillos, ¿sabes? Y lo intento hacer flotar, no me intento dar un salto adelante. Exacto. No, Sí, sí, sí. no es así. Ahí has tocado un tema que me gusta, como hemos dicho antes, que es Apple, y que tiene que ver, yo creo, mucho con los datos, porque creo que Apple en los últimos años ha hecho una jugada magistral en cuanto a la privacidad y ha dicho, vamos a hacer unos aparatos con unos chips específicos para la privacidad y los datos, y encima luego hicieron la jugada esta con Facebook de los datos. Y ya veo una sonrisa ahí, me encanta. Venga, va. Ting, ting. Como si no conocieras a los Yankees. O sea, los Yankees son los mejores vendiendo productos. Estoy de acuerdo, pero han hecho unas cosas que incluso mejoran la Unión Europea. ¿no? Vamos atrás, vamos Vale, a la vale. historia de hubo un atentado y el terrorista llevaba un iPhone, ¿sí? Y entonces en un momento determinado el FBI va a Apple y dice, ábreme el y Apple dice, ni de coña. Esto viola toda la privacidad de nuestros usuarios, va por encima de todas las cosas. Ya, Me parece la mejor campaña de publicidad que han hecho sobre privacidad y a partir de ahí han estirado el hilo de total. privacidad. El otro día robaron los datos en el Hospital Clinic y a la semana había un cartel así de Apple delante que ponía la privacidad y cerrado. ¿En serio? O sea, claro. Entonces, ¡Wow! o sea, creo que muchas veces nosotros construimos o nos dejamos arrastrar por un relato. Ya. Pero es un relato fuerte y tiene bastante No, lógica, ¿no? Es un relato que es interesante, es una historia de un atributo diferencial, es una... Entonces yo creo que Apple se ha convertido en una marca de consumo que vende a precios de lujo, punto uno. Que es capaz de... mañana es la presentación del y está todo el mundo excitado. Sí, Sí, a ver qué va a salir mañana. Sí, ¿Sabes? sí, Tiene la atención, nada de ir a ferias. Yo me monto mi feria. O sea, y luego es Bueno, la lo empresa juega muy bien. pasa que tiene tanto dinero y tantos Claro. recursos que puede hacer lo que quiera. Saca unas gafas a 3.000 pavos. Vamos a ver. O sea, No, pero es que me permito unos lujos que pocas empresas se pueden permitir. A ver, hay varias cosas. Yo que Apple me encanta y puedo hablar, pero el tema de las gafas bueno, da para mucho. Pero tecnológicamente, literalmente, no es que los valga, pero no existe, no hay alternativa. Literalmente la tecnología que tienen las Vision Pro, y esto no lo digo yo, o sea, nos podemos poner ahí, pero volviendo al iPhone, ¿no crees realmente que la propuesta de valor de los datos, controlando como controlan el hardware, es válida? Es decir, que a día de hoy tú puedes ir con el teléfono y hacer cosas con un iPhone y con algunos Android también podrías hacerlas, pero no con todos, porque al final ese control del hardware. Mira, hay cosas que están bien y cosas que no están bien, como todo. Cosas que están bien, Apple te ofrece un montón de servicios, como el tiempo de uso, ¿sí? Una serie de limitadores, que está muy bien. Son de puta madre para limitarte tú el uso del iPhone y poderlo controlar. Nadie lo utiliza. ¿Sí? Sí, mi mujer lo utiliza. ¿Cuál es el tiempo de uso de tu móvil? Pues No, tu yo- media semanal. No lo uso, simplemente lo que hago es apartar las apps que me generan adicción, como Instagram y tal, las aparto un poco. Vale, pero yo hice una encuesta, por ejemplo, antes de verano, 700 personas contestaron, no es Ajá, representativa para toda España, y la media supera las 3 horas diarias. ya. Sí, venga. Apple te permite, con unos sistemas, restringir eso.
A mí lo que no me parece bien es que yo quiero descargarme todos los datos para yo trabajar y mirar todo. Ya. Y eso no puedo. Ya. Es cerrado. Ya. Entonces te dicen, no, tranquilo, aquí están seguros. Ya. Dicen, ya, pero que yo quiero descargarme todos los datos para poder jugar y hacer mis gráficas. Y dicen, no, no, eso no se puede. Claro. Entonces, claro, por un lado bien, por un lado mal. ¿Con salud tampoco? ¿Todo el tema de salud? Con salud creo que hay una parte que sí, pero no te descargas todo. Ya. Ya, ya. O sea, yo conseguí descargarme todos los pasos, pasos y sueño de salud. Vale. Ya está Y ahí. ya está ahí. Pero hay más datos. Claro. Sí, hay muchísimas más historias. Yo me he movido en los últimos años, he viajado, quiero un mapa de Ya. todas las localizaciones y tal, y no me lo dan. Y lo tienen. Foursquare. No, ¿te acuerdas? Entonces el alcalde. Soy alcalde. Exacto. Y aún me tengo notificaciones, ¿eh? Me sorprende que aún hay algunos ahí Ya, que increíble. han quedado como con el MySpace, ¿sabes? Ahí como... Entonces, ostras, a mí que me gustan los datos, es una empresa con una visión cerrada. Sí. Ojo, no hay ninguna empresa que a día de hoy sea abierta, que te permita. No, no, no existe. Ya, 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 ya. Bueno, esto da para mucho, el tema de Apple y bueno, y Vision Pro y tal. Porque, bueno, es un tema justamente no conflictivo, pero sí que tiene chicha, ¿no? Pero al final esta capacidad de controlar, de ser controladora de los datos, les permite hacer algunas cosas que no, digamos, podríamos decir que dicen, por ejemplo, una de las cosas que dicen es, incluso nosotros no somos capaces de descifrar algunos datos. Por eso dicen que el iPhone no podrían haberlo ni ellos, ¿no? ¿Tú crees que esto eh, realmente es un camino para combatir el riesgo que supone que los datos sean accesibles? Por ejemplo, y me viene a la cabeza todo el tema de China, ¿no? En China, literalmente, el gobierno tiene acceso a todo, ¿no? O sea, creo que lo que nos viene por delante en los próximos años es una lucha entre dos modelos, que es el chino, centralizado, controlado por el Estado. Ajá. Tú ves en China y te reconoce la cara. El gobierno chino sabe dónde estás. Y luego el otro modelo es Apple sabe dónde estás. Ya. Apple o Google. Ya, ¿Sí? No, bueno, o Amazon o Facebook. ya, O Meta, perdón. sí. Pero ellos ya saben dónde están. O X. O sea, no sé qué es mejor, sí, pero nosotros entre medio no hemos definido la postura. Y es ahí donde creo que hay que tener un cierto espíritu crítico de que durante mucho tiempo nosotros en Europa, y hablo nosotros, nos hemos dedicado a importar un modelo de éxito americano. El ejemplo es unicornios. Ya, Barcelona tiene que tener 4 unicornios. ¿Para qué? ya, Son empresas que pierden dinero a mansalva con una gran visión y con muchas dudas de que van a ganar dinero en algún momento de su vida. Pero en Estados Unidos tiene una capacidad para poder financiar esos negocios a 30 años vista que aquí no existe. Entonces, nos obsesionamos con replicar un modelo americano sin los mismos recursos ni el mismo alcance. Tu podcast en inglés y en Estados Unidos llegaría a 100 veces más. sin duda. Entonces, de repente nos damos cuenta de que, ojo, replicamos cosas con unas limitaciones que no nos damos cuenta. Sí. Y no hemos creado nuestro modelo propio. Barcelona tiene unas características para ser una empresa, hay una ciudad de atracción de talento y de crear otro tipo de empresa con otra visión, otro propósito, otra sostenibilidad, que es mucho más cercano a los valores mediterráneos o valores latinos, que son muy diferentes al anglosajón. Ujú. Pero no hemos hecho ese trabajo. Entonces, sinceramente, creo que muchas veces tendemos a importar cosas y asumir como que es bueno y no hemos creado nuestro propio modelo. Aquí en Europa hay varias iniciativas de datos abiertos. O sea, por ejemplo, hay una app que mola mucho que es capaz de chuparte. Ahora no me acuerdo el nombre, está en el libro, ¿eh? ¿My Data? No, MyData te lo explica. Ah, vale, vale. Pero hay una app Bastante. francesa que te integra los datos del banco, los datos médicos, y te lo pone todo junto. Vale. Por ahora es solo de Francia, tiene limitaciones, conexiones, pero hay un primer ejercicio a recuperar los datos hacia ti. Entonces, esas versiones europeas no les damos la importancia a tener un Globo, un Wallapop,
en Barcelona, que son empresas que no sabemos bien qué ocurrirá con ellas. Ya. Sí, que decían que valían mucho. El otro día, estoy ahora como yo utilizo mucho Wallapop. Es la mejor escuela financiera para mis hijos porque están aprendiendo a vender todo lo que tienen en casa. Pero el otro día me enteré que siguen palmando pasta, pero a mansalva. Sí, ¿eh? O sea, creo que perdían 100 millones de euros al año, ¿sí? Y Aún a día de hoy, aún ¿eh? a día de hoy llevan 10 años. Y claro, dices, no, esto lo recuperan más adelante. Y dices, ya, ¿cómo? ¿Con envíos? Ya, ¿Con publicidad? Pero esto es lo que hacía eBay. ya, Y eBay nunca ha tenido esa valoración. ya. Entonces, de repente te das cuenta que hay algo, hay detrás de según qué negocios, que me da mala espina. Yo Es soy de curioso. negocio de, a ver, Ahí bien. ingresos, Sí, sí. gastos, proyección, sí, sí, pero tú no vas a poder. Compites en mercado de segunda mano, compites contra un montón de Ya. empresas con unos recursos de la leche. Me dices que vas a conseguir recuperar 10 años de pérdidas millonarias Ya. con envíos y publicidad. Publicidad digital que va cada vez peor, a la baja, funcionando peor, con más fraude, con más todo. ¿Me dices qué es eso? Y más en una audiencia que justamente lo que quiere es ahorrar dinero. Claro, entonces, hostia, igual no sé yo cómo vas a capturar valor. Eso sí, es unicornio. Sí. Es un unicornio y es importante tener unicornios. Entonces, de repente hay algo perverso ahí que hemos importado el modelo más anglosajón, de muy agresivo, de first mover advantage, de el ganador se lo queda todo. Ya. Hay según qué frases que son malos consejos para los negocios. Eso no es un negocio sostenible. Ya. Va a requerir 5 años más de inyecciones de pasta a mansalva para llegar a ser rentable. Luego hay dudas de que luego vayan a conseguir recuperar todo eso. Ya. Ya. Sí, yo como... Entonces falta el modelo propio, traducido y con sentido. Y ahí yo creo que Aún no lo hemos definido, ¿no? no. Pero también, mira, yo hace años, en la época esta del Caban Twitch y todo, Ajá. 2007, tal, fui a ver una charla de Jenis Roca. Ajá. Y fue muy divertido. Porque luego he tenido la suerte de poder hablar con él, quedar Ajá. con él. Es un tío listo, inteligente, es maravilloso, es muy buena persona. Ajá. Y yo recuerdo en la charla que de repente dijo, bueno, es que quedan 50 años. Tú que vas con el espíritu joven de la adrenalina, los cambios, esto es de para mañana, hay que correr y no sé qué, y te dice, no, 50 años. En el 2060 esto más o menos irá tomando forma. Claro, yo recuerdo, creo que él dijo 30 y luego lo corrigió y acabó en 60. Eran los 30 años de Jenny Roca y el cabrón. Estamos aquí todos excitados de que Ya. queremos que ocurra el cambio. Lo que pasa es que luego el cambio va lento. Las cosas cambian a un tempo que no es el que nosotros pensamos. Bueno, Genís, además de formación, si no me equivoco, es historiador. No es arqueólogo. Arqueólogo, exacto. Yo sabía que iba por ahí. Arqueólogo, entonces, claro, Tiene una visión. decía en sus estudios, esto es más o menos 10.000 años, estaban contentos. Me encanta. ¿Sabes? Entonces, claro, dices, hostia, pues no, esto, los tiempos. Sí. Fíjate que ahora yo creo que nos vamos a enfrentar a la crisis digital como no la hemos vivido. ¿De realmente ha merecido la pena esto? Ya. ¿Esta sociedad bien informada era mejor antes que era ignorante o ahora manipulada? ¿Qué es mejor? No lo sé. Ya. ¿Qué es mejor? ¿Tener unicornios ahí con empresas grandes que lo dominan todo? ¿O así empresitas distribuidas en diferentes partes del mundo? No lo sé. ¿Qué sentido tiene toda la cantidad de dinero a mansalva que se ha metido en muchas empresas si no se va a recuperar nunca? No lo sé. Entonces creo que viene una parte de una reflexión profunda de si realmente todo esto ha merecido la pena. Tenemos toda la gente enganchada ahí viendo el móvil y viendo chorradas. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿merecía la pena toda esta movida? Entonces, en algún momento alguien tiene que parar y reflexionar sobre si ha merecido la pena. Bueno, yo creo que como muchas cosas en la historia somos como un péndulo, van como un péndulo y la liamos. Yo siempre, ya lo dije esto con Andreas, me acuerdo que hablábamos de otras cosas, pero al final es, cogemos las cosas, las llevamos al extremo, a veces por idealistas y a veces por kamikazes, y la cagamos.
Y con la vuelta del péndulo aprendemos algo. Yo quiero pensar que este periodo de esta idea de las apps sociales y tal, que como hablábamos antes, pues Facebook y Twitter y tal, dejará como un pósito, ¿no? Como un residuo ahí de algo bueno, que es esta digitalización potencialmente de conexión y tal, pero también algo malo. Claro, no, o sea, hemos aprendido que la tecnología tiene dos lados. Nunca antes la gente ha leído tanto. Ya. Lo que pasa es que están leyendo basura. Ya. O sea, entonces, Ya. sí, por supuesto, hoy en día, pues el nivel de analfabetismo ha cambiado. Ya. Pasa que ahora tenemos otro problema que se llama atención. Ya. Entonces, ¿dónde queda esto? No lo sé, no lo sabemos. Yo sí que creo, volviendo a la imagen del péndulo, que ahora, ahora hay un cambio de tendencia en el péndulo. Vale. Ahora va a tocar hacer la revisión ahora. En los próximos 10 años, tocará hacer la revisión de si esto mereció la pena. En los próximos 10, ¿eh? Sí. Pero, ¿y qué crees que se usará para medir si ha valido la pena? Ostras, ahora yo creo que vamos a ver el nivel de estudios o comportamientos. O sea, hoy en día, si estás metido un poco en educación de chicos infantiles, o sea, el uso de los dispositivos en gente joven es un problema. En muchos casos sin educación, incluso para mayores también. La utilización de según qué espacios está generando unos problemas que a día de hoy ni siquiera les hemos puesto nombre y los hemos puesto encima de la mesa. Ya. Entonces, por ahora les diagnosticamos como enfermedades antiguas, pero en algún momento, ostras, no sé, de repente veremos que la consolidación de las familias está cambiando. Entonces, vamos a poder analizar muchos índices sobre la sociedad y ahí ya intentaremos atribuir causas o reflexionar sobre las causas, que es difícil esa asignación porque el mundo es complejo, pero sí que nos permitirá ver esa sociedad que estamos creando a día de hoy, que solo la intuimos ahora. Ya. Sí, sí, lo que nos encontremos, ¿cómo se dice esto? Después de la tormenta. Exacto. Interesante. Yo no era consciente porque, como tú describías, me parece que vivo en el huracán un poco aún. Y como me gusta el tema de la red virtual con sus contradicciones, pero más ahora que Apple se va a meter, me parece interesante, aunque potencialmente distópico. Pero Pero yo creo que ya hemos aprendido, es lo mismo de Twitter, toca aprenderlo para construirte un criterio. ya. Toca aprenderlo para construirte un criterio y luego recordar que siempre la tecnología tiene dos lados, uno muy positivo y otro muy negativo. Entonces hay que saber fijar los límites. Por ejemplo, hoy justo le he dado su teléfono móvil a mi hijo. La primera vez. Por primera vez, ¿eh? Sí, 12 años. Está en primero de la ESO, tiene que irse solo, ya pasó a hacer de chofer todo el día y tiene que moverse él por Barcelona y le he dicho, pues mira, y le he hecho las reglas, las 28 cosas que yo he identificado que le serían útiles, ¿sí? Que son las reglas de uso, luego te lo paso. Vale, me interesa, si nos faltan años, pero... Bueno, os queda poquitín, tranquilos. Os quedan 12 años. Exacto, exacto. Entonces, lo que sí que creo que es curioso es que explicas esas líneas donde lo bueno se transforma en malo. Mm, Entonces, esto mismo creo que no lo hacemos. ya. Hemos utilizado la tecnología como unos adolescentes sin pensar en las consecuencias. Ya. Cuando eres adolescente mola mogollón, eres inconsciente Ya. porque no piensas en las consecuencias, simplemente pruebas cosas y experimentas. Después la madurez viene con que gracias a esa experimentación ya desarrollas instintos, ya desarrollas bases para poder pensar si esto te conviene o no te conviene. Pero en la adolescencia necesitas probarlo todo. Sí, luego, por supuesto, te vienen líos. Entonces, la tecnología tiene estos dos lados que hay que saber explicar. Entonces, como ejemplo, le das un dispositivo y le explicas los dos lados. Entonces, creo que es necesario hacer esto con todas las tecnologías. ¿Ha sido por razones puramente logísticas o por presión social también que tiene un teléfono? No, en casa paso olímpicamente lo que me digan. Pero él que diga, mira, es que todos sus amigos tienen. No, esto ya lo he intentado, pero no es el argumento. Vale. Pero yo sí que me acuerdo de la conversación del inicio,
Mi padre puso tecnología en casa y eso me ayudó un huevo. Mm, Entonces yo, en mi casa hay mucha tecnología, ya, mucha. O sea, ¿por qué? Porque necesito que mis hijos aprendan a utilizar Alexa ya, por la voz, ya. porque creo que la interfase en los próximos años será con voz y no con teclado. Teclado es una anomalía, es una máquina de Ya. escribir. Seguimos viendo una máquina de escribir aquí acarreando. Sí. Entonces, todo lo que sea voz o mano, me interesa que lo desarrollen. Entonces, ellos tienen sus tabletas para poder pintar, tienen sus Alexas para podérsela configurar. Y entonces, gracias a eso, entonces, creo que hay una parte que tenga tecnología útil y que ganen responsabilidad. Es la primera vez que va a sacar tecnología fuera de casa, Ajá. pero también porque quiero que gane independencia. Yo a los 12 Claro. años, a mí me decían, vete y ya volverás. Yo salía del colegio y si te liabas ya llegabas y no pasaba nada, la gente no se ponía nerviosa. Hoy Ya. los padres te Está cogen unos sudores de, uy, un ha pasado localizador. media hora y no ha dicho nada, estará bien. ¿Lo tienes localizado? No, en el iPhone. En el iPhone, ¿eh? Sí. Lo que he hecho ha sido coger un iPhone antiguo y lo he reciclado. Ah, vale. Un iPhone 6S, le he cambiado la batería y de sobras. Sí, ¿eh? De sobras. Ah, está bien. Me ha costado 40 euros versus comprar un móvil Claro. nuevo. Entonces, nada, no tiene ¿Para qué? Si el día de mañana cae en el suelo o lo que sea. lo va a destrozar. Claro, Entonces, claro. Muy interesante. Tu perspectiva de padre, pero con tu conocimiento de educación y de tecnología, me lleva a la pregunta de justamente continuando esto que explicas, que es ¿cómo ves todo el tema de la inteligencia artificial en la educación? Teniendo en cuenta esta visión que me ha gustado de la tecnología puede ser una herramienta, quiero que se preparen, la interfaz de voz. vale. Eh, no soy yo el que descubra que nuestro sistema educativo es caduco y antiguo y corresponde a otra era. Cuando era la era industrial, todo el mundo tenía que aprender mate, ciencia de tal, porque lo que te interesa es que todo el mundo piense igual. ¿Sí? Estamos en una época diferente con el mismo sistema antiguo. Y hace falta detonantes que lo cambien. Yo creo que la inteligencia artificial generativa es un detonante que va a tener, que puede generar una chispa de unos cambios profundos. Aún es pronto para poder llegar a entender ese cambio profundo, pero que los trabajos que le encargan a mi hijo hace 2 años de explícame el triángulo de las Bermudas, el otro día lo hice en 5 minutos con una presentación y buscando apps de ChatGPT de PowerPoint. 5 minutos. Y salió mucho mejor que lo que habían hecho. Ya. Entonces, los profes se enfrentan a una película que, ¿cómo voy a evaluar las capacidades de estos chicos con estas herramientas? Cuando otra vez los profes hoy en día hacen lo que buenamente pueden, están desbordados, tienen muy pocos recursos, nadie les ha explicado qué es ChatGPT y se lo van a tener que comer y encontrar. Entonces, en los profes siempre hay un grupito de motivados que aprenden y descubren y anticipan. Hay los que siguen a esto y hay los que no quieren cambiar, Ya. como todo. Entonces, dependerá de si a tus hijos les toca los motivados o los followers o los de resistencia. Y eso no es el colegio, es el educador. Un profe te cambia la vida para bien o para mal. Entonces, mientras tanto, toca de dotarles, la responsabilidad como padres está que tú les educas. Lo que no explican en el cole, te puedes quejar todo lo que quieras, te toca hacerlo en casa. Antes era el inglés, ahora el inglés van sobrados, o sea, mis hijos hoy en día tienen un nivel de inglés que yo no lo tenía a los 18 años, Claro. ¿sí? Entonces toca complementar con cosas. Entonces es nuestra labor, toca estar implicado. Esto de dejo a los niños que me los traigan educados no es así. Ya. Pero el reto, yo creo, perdona, tocando eso de la educación, el reto no está ahí. El reto está en las profesiones. Hay una revista que se llama Gizmo, que ha despedido a todos sus empleados de España, porque lo que van a hacer ahora es traducción automática de los artículos americanos. Hostia. ¿Para qué quieres aquí periodistas? Sí, lo traducimos y ChatGPT lo hace suficientemente bien. Y nos ahorramos 8 periodistas y un comercial que siga vendiendo, pero en verdad
oye, vamos a automatizarlo. El reto que yo creo no está en la educación, sino en entender las profesiones del mañana. No tenemos ni puta idea de en qué vamos a trabajar. Lo que seguramente va a ser necesario es cosas que hemos dicho. Es increíble que no den formación financiera a los chavales en la escuela. Eso será necesario complementarlo y no tiene que ver con tecnología. Es necesario darles formación de temas de concentración y atención, porque esto no se lo van a dar en la escuela. Es necesario que toquemos temas emocionales y que tengan la habilidad de psicológicamente gestionarse. O sea, fíjate que en verdad tocamos temas de las consecuencias y no de las herramientas. Siempre que hay un debate tecnológico, nos vamos a la herramienta, no a la consecuencia. Cuando el elemento fundamental está en la consecuencia. Entonces, ya pasó con las tablets en los colegios, ya pasó con... Siempre había un cacharro que lo iba a cambiar todo. No hay, los cacharros aceleran cosas en la escuela. Desde que tienen proyectores han mejorado, desde que tienen... Pero la tablet no te va a educar al niño. Claro. Pero en cambio tú lo que tienes que mirar es los cambios que produce esa tecnología. Claro. Entonces, hay que tener la mirada siempre puesta cuando entra la tecnología en qué cambios produce y cómo vamos a atenuar o gestionar esas consecuencias. Pero en el caso de la inteligencia artificial, has dicho ahora una frase que es el tablet no te va a educar al niño. La inteligencia artificial no te va a educar al niño, pero abre la puerta a una educación personalizada en determinados temas, ¿no crees? Incluso con una conversación de raciocinio, ¿no? Ay, a ver. No te lo preguntaría si no pienso que es una pregunta que da... Creo que sobreestimamos la capacidad de la tecnología de personalizar cosas. Ya. O sea, lo primero de todo. La gran promesa de la tecnología era capaz de personalizar y a día de hoy no acierta los anuncios de Amazon. ¿Qué carajo quiero? Y mira que paso el rato en Amazon. Yeah. O sea, ¿me vas a decir que va a personalizar la educación de los contenidos de mis hijos? Yeah. Somos unos flipados a veces. Yeah. Entonces, muchas veces atribuimos a la tecnología efectos mágicos potágicos que no los tiene. Eso es la primera alerta que te diría. Ya sé que es un poco plof, ¿sabes? Que es un poco, joder, Tito. Qué bajón. No me cuentes si el chat GPT es la leche, estamos todos enamorados, ¿me dices? Sí. Y la mitad de las cosas se los inventan. Ya. Yo, para los libros estos, claro, yo los estoy utilizando para ver y de repente dices, ¿cómo te atreves a decir esto, cabrón? ¿Sabes? O sea, de las 6 cosas que me has explicado, bien, guay, tengo 5 escritas en el libro y esta te la has inventado. Esta es patillera, esta no cuela por ningún lado. O sea, se inventa unas cosas. Alucinaciones, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿No estar informado o estar mal informado? Claro, es que una cosa mal informada te puede meter un lío. Total. Entonces, muchas veces, de repente, asumimos el poder mágico de la tecnología de resolver lo que digan los dioses, ¿sí? Cuando en verdad, ojo, tenemos que ser capaces de tener una mirada que desmembre y que comprendas lo que hay detrás. Yo tengo que entender al GPS y quería ir a la derecha en lugar de la izquierda, si puede ser un giro ahí, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Sabes? Para que yo te crea, claro. ¿Sí? ¿Sabes? Entonces, tenemos que aprender a confiar. Entonces, ojo con... Dudo, sinceramente, que nosotros veamos esa personalización. Yo, honestamente, sí que creo que lo veremos porque va muy acelerado. 50 años de Genís. Yo creo que no, yo creo que va a ser... No sé si Genís se refería exactamente a esto, pero a mí me gusta mucho esta gente, Ray Kurzweil y Peter Diamandis, que han fundado lo de Singularity University, y son, sobre todo Peter Diamandis habla siempre de la exponencialidad de muchas de las cosas. Y yo creo que en algún aspecto todo el tema del AI va a ser exponencial, en el sentido de que cosas que han tardado 10 va a tardar 3, o que han tardado 30 va a tardar 5. Yo de esto yo estuve pensando durante una temporada, y creo que fue en el año 2012, que escribí una cosa en el blog que era lo de la velocidad relativa. Ajá. Como siempre estamos sesgados en las percepciones que tenemos de la velocidad a la que cambian las cosas. Ajá. Los cambios... Más si eres optimista como yo.
Entonces, creo que habían como unas capas de, sí, la tecnología puede ir muy rápido, pero vamos a volver a repetir que la gente hoy en día sigue utilizando el email como herramienta de comunicación. Ya. O sea, la tecnología, sí, habrán unos que pueden sacar mucha ventaja hasta que dejan de sacarla porque medianamente sabe la gente utilizar, pero la gran mayoría de personas a día de hoy tienen unas habilidades digitales deficientes. Ya. Esto que yo hago de tomar notas en digital y hacer resumen es una fricada. Seguro que alguien ha dicho que hacer resumen del libro vaya enfermo mental, ¿sabes? Ahí hemos perdido audiencia. Pero de repente me abajo, vaya el flipado este, nada, yo si quieres luego te paso los resúmenes de todo, ¿sabes? Así que Ya, así ya. Pero, o sea, a día de hoy hay muchas dificultades en lo básico, Ya. ya ni te cuento. Entonces, lo que ocurre con la tecnología es que siempre viene la nueva ola, nos mola, nos subimos y luego viene la decepción porque no hace tanto Ya. y luego se estabiliza la expectativa, pero no hay tanta exponencialidad en el cambio en la sociedad como Ya. pensamos. No podemos votar por el móvil. Ya. Hubo una pandemia y la aplicación de la pandemia era una puta Churro. mierda. Era un Sí, sí. churro que lo hacemos mejor aquí sin aprender. Sí, sí. O sea, la realidad muchas veces choca con eso que leemos. Entonces toca saber separar lo que lees de lo que ocurre, de lo que cambia. Ya. Entonces asumimos que llega y cambia y no es así. Había no recuerdo el libro, estoy hoy un poco espeso, no recuerdo nada. Es lo del el change que decía que ¿por qué cambian las cosas? Que tiene mucho que ver con lo de los profesores. Tú vas a una empresa y dices, vamos a cambiar. Y hay un 15% de la gente que dice, venga, no han oído aún qué, pero venga. Ya. Sí, estará igual, como me mola. Hay un 30, 40 que dicen, depende de las condiciones. Ya. Y hay otros que te dicen, Ni que idea. ni de broma. Ya. Voy a frenar esto Ya. con la mierda que he comido yo. ¿Me dices que ahora voy a tener que tragarme otra? No, que no cambie. A mí me conviene, a mi carrera, a mi proyección, a mi proyecto, a mis intereses ocultos, a mi agenda oculta, le interesa que no haya cambio. Ya. Lo mismo pasa con la tecnología. Entonces, hay una resistencia muy grande por miedo y porque esas condiciones y dependiendo de las condiciones aún no están claras. Ya. ¿Por qué voy a introducir la inteligencia artificial en mi trabajo para que me ordene la agenda? ¿Sí? Eso en verdad es para que me espíe, para que sepa lo que ocurro. Ya pasó con los comerciales. Meter un CRM en una empresa Ya. de comerciales de callera, pero ¿qué quieres hacer? Quedarte con los datos de mis clientes. Ya. Entonces, va a ocurrir exactamente. La gente tiene miedo, la gente tiene resistencia y los beneficios hasta que no ha pasado un cierto tiempo no quedan claros. Sí, 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 sí. Luego están los believers que Claro. se apuntan a todo. No, Instagram es lo más guay y tal. Estos influencers ahí, la que lían y madre mía, pero por favor, ¿qué hemos hecho? Ahí todo el mundo haciendo poses súper raras en la playa, ¿sabes? Súper y saca ahí hablando muy raro, ¿sabes? Y dices, hostia, esto era lo guay que iba a revolucionar el Claro. mundo. Ya. Sí, estamos ahí haciendo chorradas, grabando vídeos chorras. Sí, 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 sí. Me gusta, me van bien los baños de realismo a mí también, o sea que... No, no, genial. Yo creo que hemos tocado lo que queríamos tocar y más. Yo me quedo súper satisfecho y me lo he pasado bomba. ¿Quieres añadir? Yo siempre doy la opción si quieres añadir algo más o algún mensaje final de todo lo que hemos hablado, como el resumen de Alfonso Coronella. El resumen de... No, o sea, creo que vivimos un momento excepcional donde toca... Mira, antes venía pensando, y yo a ti que te explico de nuevo, ¿sabes? No sé qué explicarte de nuevo, ya que por aquí pasa Muchas gente muy cosas. lista, ¿sabes? Y muchas cosas. Entonces, toca tener mira, lo decías ahí, lo de curiosidad y ser aprendedor. Me gusta lo de aprendedor. Este chip de Leo, este chip de estoy al día, pero sin volvernos Quijotes. Yo creo que muchas veces nos hemos vuelto Quijotes de tantos libros de management Ya, que nos los hemos creído ya. y de repente te crees que aquí la singularidad y no sé qué, hostia, tenemos hay que ser curioso, pero ser curioso es que no te acabas de creer lo que dice nadie. Entonces yo creo que toca despertar este sentido de no te acabes de creer todo, pero sigue en la rueda porque
el mundo cambia y tú puedes estar en el... O sea, el que entiende los cambios entiende los beneficios y los abraza antes. Ya. Pero eso tiene que ver con estar despierto. El día que dejas de estar esta curiosidad activa, ¿sí? Que no sé si tiene un nombre, pero esta curiosidad activa donde, hostia, me interesa, exploro, no me creo, paso del libro, lo tiro, Ya. ¿sabes? Esto es una quijotada, Ya. ¿sabes? El día que dejas de hacer este ejercicio, yo creo que te desconectas, entonces poco a poco te vas quedando atrás. Entonces, se puede decir el consejo es, hostia, esta parte de ser como un aprendedor activo, explorando y poniendo en duda y siendo crítico y reflexionando, creo que es necesario que lo tengamos metido como principio. Total. Espero que sirva. Honestamente, es una de mis ambiciones con el podcast. Promover esta curiosidad continua y compartir ideas como las que nos has contado. O sea que muchísimas gracias. Me lo he pasado A genial. vosotros por vuestro tiempo y la conversación. Vamos. Un placer.